Muy bien, feliz sábado a todos. Estamos muy contentos hoy nuevamente de estar aquí y sobre todo en libertad. Amén. En el día santo del Señor, que podemos compartir con las personas que nos ven, con los que nos escuchan y también los que están presentes con nosotros, de que podamos estudiar algunos temas bien interesantes, bien importantes para este tiempo y también, ¿verdad?, podamos nosotros explicar algunas preguntas que la gente tiene acerca, ¿verdad?, de nuestra fe, de lo que creemos y de por qué, ¿verdad?, porque ese es el tema de hoy, ¿por qué soy adventista del séptimo día libre? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen o piensan, ¿cuál es la diferencia de un adventista del séptimo día a un adventista del séptimo día libre? ¿Cuál es la diferencia de un cristiano común a un adventista del séptimo día libre? ¿Cuál sería nuestra aportación? ¿Cuál sería la diferencia o si fuera doctrinal o si fuera de propia vida o de testimonio, ¿verdad? De la obra que tenemos que hacer para nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que podamos primero mirar a la Escritura y mirar la Escritura de un modo que podamos sentirnos en paz, que podamos sentirnos libres. Así que Juan capítulo 8, versículo 32, y yo creo que todo el mundo conoce ese versículo, que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué significa para mí ser libre? ¿Qué significa realmente para una persona ser libre? Cuando tú estás en algunos evangelios, cuando tú estás en alguna fe y menciona, ¿verdad?, que debemos ser libres por la Escritura, y quiero detener un minuto porque debemos orar. Debemos orar para abrir la Escritura, para que el Señor nos pueda iluminar de las cosas que debemos mostrar, para que ¿verdad?, y el Espíritu Santo pueda inquietar nuestros corazones para entender con claridad por qué soy un adventista del séptimo día libre. Así que vamos a tomar un minuto para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo y justo. Porque, Padre Celestial, tú nos has dado una comisión, Señor. Tú nos has dado una alegría y tú nos has dado libertad. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda predicar, Señor, a los hermanos que nos escuchan, para que ellos puedan sentir cuál es la libertad que tenemos, cuál es la vida espiritual que vivimos, Señor, y qué es lo que nosotros somos como cristianos. Así que bendícenos, Señor, en esta hora y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, vivimos en tiempos de mucha dificultad y muchas personas tienen preguntas sinceras en cuanto a los eventos que suceden en el mundo. Estamos a punto de una guerra nuclear. Eso es lo que dicen los noticieros. Estamos a punto de un cataclismo. Estamos a punto de ver todo conmoverse en lo que conocemos como nuestro hogar, el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en este momento crucial de la historia del mundo el adventismo libre se está conociendo como nunca antes? ¿Cuál es el propósito? Y yo quiero poder ir a una cita de inspiración para que podamos entender la magnitud de cómo debo sentirme yo cuando estoy en la fe de Dios. Y esta cita, bien interesante, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527, dice de esta manera: en la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos.
una pequeña porción. Esto es algo bien importante. Muchos se apartarán de la sencillez. Eso es una palabra clave. De la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo. Se aferrarán a los ídolos. Y se transformarán en muertos espirituales. Y antes de poder pasar al próximo cita o a la próxima slide, tenemos que analizar bien por qué somos cristianos, lo primero. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Por qué nos llamamos adventistas del séptimo día libres? ¿Cuál es la libertad que tenemos nosotros que no tienen otros? Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Sería una buena pregunta descifrar lo que significa mi nombre. Descifrar que mi primera creencia es que creemos que Jesús no viene pronto, Jesús viene ya. Amén. Eso es lo que creemos. Que vemos los eventos y estamos gozosos de saber que nuestro Salvador viene al rescate. Pero no viene al rescate de todos, de nosotros solamente. Viene al rescate de todos aquellos en la cual la cita aquí dice que muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Y eso es algo que definitivamente tenemos que pensar en estos días. Se ha perdido el punto de vista por qué soy adventista. Se ha perdido el punto de vista por qué soy cristiano. ¿Qué hago en esta iglesia? ¿Cuál es mi aportación en la iglesia? Sería importante que el Señor me conteste esas preguntas. Y vamos a la historia un poquito. Y voy a contar la historia. Muchos la saben, pero para aquellos que no saben. El pueblo adventista tuvo varios chascos del 1843 en adelante. Pero el chasco del 1844 llama mi atención personalmente, porque aunque todos esos eventos tuvieron que ver con una profecía que está ubicada en Apocalipsis capítulo 10, la palabra de Dios me confirma que eso iba a suceder. Pero es interesante que para yo creer en lo que dice la inspiración, debo calcular lo que me está diciendo en números matemáticos, para yo ver lo que significa. Porque en muchas citas podemos ver que el pueblo de Dios va a ser diezmado. El pueblo de Dios va a venir un remanente. Pero yo quiero saber qué fue lo que sucedió en aquel entonces y qué pudiera estar sucediendo si yo soy alguno de ellos, de los cuales me alejo de la sencillez de la obra, que ya no tengo gozo, que ya no tengo paz, que ya no tengo libertad. Porque dijo el versículo de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Entonces, todos profesan tener la verdad, pero muchos no son libres. Entonces, ¿qué me hace a mí ser libre? Es la palabra o la pregunta. Entonces, pues yo hice un cálculo matemático porque existían 50,000 profesos adventistas del séptimo día en ese entonces. Y de estos 50,000, a veces miramos y cuando computamos lo que sería, ¿qué sería un 10% de 50,000? Vemos que dice 5,000 personas. Pero cuando leemos la historia nos ha descifrado la cantidad de las personas que quedaron después del chasco del 1844, 22 de octubre específicamente. Y vemos que yo calculé el 5%, a ver si era el 5% lo que había quedado. Y el 5% de 50,000 me da a 2,500 personas. Pero me empiezo a dar cuenta que esa cantidad de personas no fue la cantidad que quedó después del 1844. Entonces, empiezo a calcular el 1% de 50,000 personas. Y me dio la cantidad de 500. Entonces dijo, pero es que la historia me dice que no fueron 500. Y entonces empecé a reducir y a reducir y a reducir y terminé con la cifra numérica de 0, o 0.1 decimal
de por ciento para quedar con la cantidad de un 50, que quiere decir de 50,000, 0.1 es decimal a o igual a de 50,000, 50 personas. Y realmente cuando leo la historia me doy cuenta que no se diezmó la iglesia, se ultradiezmó la iglesia por debajo de 1%. Entonces, ¿por qué soy adventista del séptimo día libre? ¿Por qué quiero demostrarle a algunas personas que mi fe, la fe que yo tengo, es similar a aquel 0.1% que quedó después del 1844? ¿Cómo yo puedo demostrar eso? Y vamos a algunos puntos que tomé en notas de lo que nuestra organización, nuestra iglesia hace. Son 10 puntos, pero hay muchos más. No quería alargar, solamente quiero mencionar para que las personas puedan tener una idea de lo que la organización puede hacer, de lo que, para qué Dios trajo esta asociación de adventistas del séptimo día libre a el mundo. Porque yo quiero decirle algo a las personas que nos escuchan y nos ven. La iglesia adventista del séptimo día libre, como la conocen muchos, es una de las iglesias que en este tiempo con más crecimiento que en ningún otro momento. ¿Y ustedes saben por qué es eso? Porque la iglesia ha logrado proteger ciertos puntos de los que vamos a mencionar ahora. Y usted se va a dar cuenta por qué somos libres. Y el punto número 1 es, se permite libremente predicar los mensajes de los 3 ángeles, ubicados en Apocalipsis 14. Muchas iglesias no se le permiten abiertamente hablar de los mensajes de los 3 ángeles ubicados en esos versículos. Se les prohíbe predicar de esos mensajes, que alertan no tan solo a la iglesia, sino alertan al mundo a poder recibir un Salvador que viene en las nubes de los cielos. Son 3 mensajes, 3 escalones importantes como plataforma en mi vida para que yo los viva. No para que yo solamente los lea, no para que yo solamente vea que alguien los predique, sino para que yo pueda vivirlos. Y pueda, a través de esa vida, de esos mensajes, yo pueda ser semejante a Cristo. Yo pueda esperar la segunda venida de Jesús. Yo pueda alertar al mundo de la sencillez de la obra que se nos encomendó. Eso es lo que significa. Entonces, punto número 2. Se permite promover y repartir libros completos de inspiración y predicarlos. Nosotros, basados en Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón, que dice que los que son aquellos del pueblo de Dios o los que representan a esa mujer tienen 2 cualidades. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué tienen? Tienen la fe o el testimonio de Jesús. Que de acuerdo a Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. Y esta iglesia nos permite, nos da la libertad de repartir no tan solo los libros completos, porque sabemos que en muchos casos se dividieron los libros, se acortaron los libros, se resumieron libros y se eliminaron partes importantes que el mundo debe saber de nosotros, de nuestra fe, de por qué somos adventistas. Así que nuestra organización nos ayuda a repartir y nos permite libremente hablar y repartir esos libros. Punto número 3. Se nos insta a predicar la justificación por la fe o la justicia de Cristo, que tanto se rechazó en el 1888. Así que en la historia de nuestra iglesia se nos insta, se nos dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo estos mensajes. Porque antes de que venga Jesús necesitamos tener nuestras vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo. Necesitamos enseñarle al mundo, a la gente de afuera, por qué somos diferentes. Y es porque tenemos la justicia de Cristo. Así que, punto número 4. Se protegen los pilares y las creencias fundamentales basadas en las Escrituras. Y en esto
quiero detenerme un momento. Como iglesia, tenemos nuestros pilares de la fe. Tenemos las enseñanzas basadas en las Escrituras, que también son las creencias fundamentales de la iglesia. Pero son simple y únicamente basadas en las Escrituras. Y el fin de ellas no es imponer, porque si hay algo que nosotros creemos es en la libertad. Creemos en la libertad, porque si somos la iglesia libre, creemos en la libertad, ¿sí o no? Y creemos tanto en la libertad que no violamos los atributos que Dios le dio a toda creación. El libre albedrío. Nosotros aconsejamos, estudiamos en la iglesia temas que tienen que ver con la palabra de Dios y están bien fundamentados en la Biblia para que la gente entienda los principios cristianos que debemos aprender para ser mejores cada día y ser buenos cristianos. Pero no es la intención de imponer a ninguna persona lo que creemos. Cualquier persona que viene a nuestra iglesia puede tener creencias fluctuantes o creencias diferentes, diversas en nuestra denominación. Lo único que no la puede predicar, porque nosotros nos basamos en los fundamentos establecidos por la iglesia desde el inicio. Y en eso nos basamos. No vamos más allá, no enseñamos otras enseñanzas nuevas, sino queremos mantener la fe lo más original y centrada posible para el beneficio de todos. Próximo punto, dice, se promueve el régimen pro salud libre de fanatismo. ¿Y por qué digo libre de fanatismo? Porque hay muchas ramas dentro del adventismo que se han malinterpretado la correcta interpretación del régimen pro salud. Es un estilo de vida saludable que predica por sí mismo la obra de Dios a través de las vidas de cada uno de los que participan en ese régimen. Es una manera en la cual podemos llevar a muchas almas a la salvación mediante remedios naturales, y no tan solo eso, estilo de vida es la palabra, higienismo, que es lo que practicamos, un estilo de vida saludable, sabiendo que el mundo está lo más enfermo que jamás ha estado en este tiempo. Muy bien, se respeta la libertad de conciencia y se protege. Y quiero hablar de un punto importante aquí. La iglesia libre pudo protegernos a nosotros cuando vino la enfermedad 19. Voy a decirlo de esa manera. La enfermedad 19 vino al mundo y la iglesia adventista del séptimo día libre nos protege en nuestra decisión personal de si queríamos o no ponernos algún medicamento que el gobierno estaba promoviendo o algunas iglesias estaban promoviendo. Así que se respetó la libertad de conciencia que se amenazó en ese momento. Así que la iglesia lo que hizo fue, trajo pastores y firmó algunas affidavits, como lo llaman aquí, o hojas oficiales, ¿verdad?, legislativas que nos protegen acerca con nuestra fe de que sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vemos bien que eso fue una parte importante de nuestras creencias desde el inicio del movimiento adventista. Así que es importante para la iglesia o la organización que podamos seguir fomentando las mismas cosas que se nos ha prestado a nosotros. Poder darle a las personas la oportunidad, porque déjenme decirles, muchos perdieron el trabajo trabajando en instituciones religiosas, lamentablemente, por causa de que no se pusieron el medicamento que esa institución perdieron sus trabajos. Muchos tuvieron que irse del país. Así que su libertad de conciencia estuvo amenazada en ese momento y la Iglesia Libre protegió como uno de sus pilares y fundamentos, protegió esa parte de nuestras creencias. Muy bien. Se estudia la escuela sabática originales. Aquí estudiamos las escuelas sabáticas que estudiaron en el principio y los ponieron. Yo creo que lo he mencionado en varios de nuestros temas. No debo abundar mucho en eso. Así que lo estudiamos para mantener la fe original
y mantener el estudio basado solamente en las Escrituras. También se hacen campamentos, como se llamaban en aquel entonces, camp meetings, reuniones campestres, con visitas de diferentes hermanos de todo el mundo. Yo quiero que si alguna vez tengo la oportunidad de compartir algunos de los videos de los campestres, yo quisiera que muchos de los hermanos que nos ven pudieran estar en ese lugar. Yo se lo recomiendo 100%. Usted va a ver personas que no le miran con una mirada de juzgar, con una mirada de que tú eres así, o tú eres de color, o tú eres de esta forma, tú eres de este país. No. Ahí todos de todos los colores se reúnen para adorar a Dios, para cantar a Dios y para pasar un tiempo. Y es un gozo espiritual poder compartir con nuestros hermanos de otras partes que quizás muchos creen que no existe la iglesia, pero está en esos lugares. También protege a los miembros de raza de color, y así fue que comenzó el movimiento libre, protegiendo la raza de color, y también mantiene un estado de unidad sobre todas las cosas. Mantiene comunicaciones con todas las regiones, de unidad en las creencias de las cuales creemos. El último punto es: las enseñanzas del santuario son de gran valor e importantes para la iglesia. Así que practicamos hablar del santuario y de los temas que tengan que ver, que eduquen acerca del santuario basado en las Escrituras. Muy bien. Así que Salmos capítulo 54, versículo 10 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres ¿qué? Porque es bueno. Así que la palabra, subrayé la palabra voluntariamente, porque esto es una palabra clave. Voluntariamente es que yo soy adventista del séptimo día libre, voluntariamente, porque he visto cómo Dios ha guiado un pueblo a hacer la obra que se ha dejado a un lado, sea por el dinero, sea por alguna razón, porque no me lo permiten. Se me permite aquí estar en libertad y sentirme en la felicidad que siento hoy por ser adventista del séptimo día libre y la obra que estamos haciendo con la gente de afuera. Y no estamos escasos de peligros. Dice, hago una pregunta aquí, dice: ¿los peligros de los días de Jesús son los mismos de hoy? Los días de Jesús, ¿habían los mismos problemas o peligros del día de hoy? Y vamos a ver en Deseado de toda la gente, dice, página 65. Cristo no era ¿qué? Exclusivista. Y esto es una palabra sumamente importante dentro del adventismo libre. Nosotros no somos exclusivistas. Nosotros no hemos hecho credos o no creemos en los credos. Porque los credos fueron aquellas cosas que llevaron a Roma a tener la persecución contra los verdaderos hijos de Dios. Fueron los credos aquellos que apresaron, mataron, hicieron todas las aberraciones que hubieron allá en el viejo mundo en el tiempo de la persecución en el siglo XVI. Así que por eso esta iglesia, nuestro credo es las Escrituras. Igual que Cristo, que ahí dice bien claro, no era exclusivista. Y miren por qué. Y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en este respecto de sus rígidas reglas, hablando de los fariseos. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación en su trato con los hombres. No preguntaba, oigan bien, ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? No preguntaba eso Jesús, ¿verdad que no? Entonces, si nosotros, como iglesia, hacemos lo mismo que los fariseos, entonces no somos libres, somos esclavos, porque si usted lee la Escritura, Él le dijo, ellos le contestaron, hijo de Abraham somos. ¿Cómo tú dices que no somos libres? Hablando de Juan capítulo 8. ¿Cómo tú dices que no somos libres? Entonces, sigue diciendo aquí,
ejercía su facultad de ayudar. ¿En favor de quién? De todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse o separarse o de creerse que yo tengo las creencias originales, yo soy, mira, si tú no haces esto, tú no eres del pueblo mío. Si tú no crees esto, tú no eres del pueblo. Eso no era Jesús. Así no era Jesús. Entonces dice, en una celda, o sea, aislarse en una celda de ermitaño, a fin de mostrar su carácter celestial. Trabajaba fervientemente. ¿Por qué? Por la humanidad. La iglesia es la pregunta. ¿Está trabajando fervientemente por la humanidad? ¿Te sientes libre de trabajar fervientemente por aquellos que tú quieres trabajar y salvar para llevarlos encaminados a los pies de Cristo? Ese es el gozo mayor que podemos tener nosotros. Poder servir a un Salvador y poder imitar las cosas que Él hizo, aun cuando la religión se volvía credo, se volvía estricta y no me permitía salir de la iglesia, porque eso no es jurisdicción tuya. Tú no puedes hacer obra misionera en aquel lugar, tú no puedes ir allá, tú no eres nadie. Así dicen muchos, pero ¿saben qué? Lo lindo de esto es que Jesús nos ha dado la libertad de hablarle a quien queramos para poder salvar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Por qué sufrió Cristo? Ahí está la contestación. ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? Porque Cristo pasó primero por las mismas cosas. Y somos atacados muchas veces, como lo fue Jesús. Y nos dicen fanáticos, y nos dicen extremistas, y nos dicen cuántas cosas, pero estamos orgullosos porque fueron las mismas palabras que le dijeron a nuestro Salvador. Sabemos que estamos protegidos como organización y la organización quiere proteger al máximo nuestras creencias para llevar a un mundo que se está pereciendo, que está muriendo, que está enfermo a los pies de Cristo. Y mientras muchos llamados adventistas y muchos llamados cristianos peleando unos con los otros y diciendo yo tengo la fe y el otro dice yo tengo la fe, muchos perecen allá afuera por culpa de la negligencia de aquellos que dicen ser cristianos y que van a llevar un mensaje al mundo. Dios dijo, Dios le permitió a esta iglesia y por base de inspiración nos ha dicho que una organización es aquella que va a levantar el estandarte de los tres ángeles. Una organización. Y muchos que creen diferente a nosotros están buscando la manera de unirse y de organizarse para hacer un cuerpo separado. Para hacer un cuerpo de gente que cree que tiene la posibilidad de levantar el estandarte que se nos ha dado a nosotros. Y por esa razón no se unen en ninguna obra. La obra no nos pertenece a nosotros. La obra le pertenece a Dios. La obra es de Dios. Nosotros somos sus ovejas. Si nos llamamos como tal, si hacemos y queremos hacer la obra, ¿por qué no la estamos haciendo? ¿Por qué nos enfrancamos en credos? Y es la pregunta, y vamos a seguir. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar creer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión, y está diciendo su religión porque es una religión aparte, es algo diferente, es algo desviado de lo que debe ser. Consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error
en su credo. Son los mejores agentes ¿de quién? De Satanás. Y por muchos años, es muy triste que la fe se ha basado en que tú estás mal, yo estoy bien. En que tú no lo haces bien, yo soy el que sé. Yo soy el que tengo el poder, tú no. Yo soy el que tengo el dinero, tú no. Yo soy el que soy doctor, profesor, pastor, y usted búsquele los trofeos y las medallas más grandes en los honores para decir, yo sí te puedo explicar las escrituras. Pero sin embargo, pensamos en un carpintero, ¿cómo podrá salvar a aquellos? Como mi Salvador, un carpintero puede salvar a un doctor de la ley, a un doctor en las Escrituras. Vemos lo que le pasó a Cristo y no es muy diferente lo que está pasando hoy. No debemos repetir la historia, debemos hacer lo que Cristo hizo. Y sigue diciendo aquí en Conflicto de los Siglos, página 510, son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos, y lo hemos visto por mucho tiempo. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos les rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste ¿en qué? En desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Así que vemos que las Escrituras cuando dicen y a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y eso lo aplicamos afuera y eso lo aplicamos al mundo, aunque sí tiene aplicación del mundo, pero eso está pasando en la iglesia. No estamos exentos de los ataques que vienen de un lado a otro, no estamos exentos. Y no odiamos a ninguno de aquellos que cree diferente a nosotros. No los odiamos, los amamos. Pero necesitamos, como pueblo de Dios que decimos que somos, necesitamos unirnos en aquellos mensajes que se unieron en 1844. Porque déjeme decirle algo. Las personas que salieron de Conexión Cristiana, de presbiterianos, bautistas y de todos los lugares, para predicar la pronta venida de Cristo en el mensaje del primer ángel, no creían igual. Pero usted sabe algo bien interesante. No enfocaban su predicación en creer que conozco la personalidad de Cristo, la personalidad de Dios y cómo es Dios. Y si yo no conozco eso, yo estoy perdido. Ellos no predicaron eso. Búsquemelo en la historia. Ninguno predicó algo diferente que no fuera solamente el mensaje de los tres ángeles. Eso fue lo único que ellos predicaron. El mensaje de los tres ángeles. Predicaron ellos porque ellos sí querían que Cristo viniera. ¿Cuántos quedaron? El 0.1% de aquellos que profesaban la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque muchos fueron con miedo, muchos fueron prejuiciados, muchos fueron incrédulos. Muchos de ellos. Porque era inevitable que Jesús venía. Y es inevitable hoy que Jesús viene. Entonces, yo no necesito creer nada fuera de lo que ya sé, sabiendo que lo que Dios me trajo a hacer fue algo muy diferente a lo que quizás muchos de esos grupos y muchas de esas iglesias están haciendo hoy. Así que aquí traje
una información bien interesante porque estamos en un mundo, el mundo o la generación más desinformada de la historia. Y tenemos que traer esto con un propósito. Pues la gente no entiende lo que significa eso. La generación más desinformada de la historia significa que en temas de valor como los que estamos hablando hoy, no saben nada, o bien poco, o no le interesa de los temas que estamos hablando. Y aquí traje una noticia que dice el 62% de los internautas que hablan de las redes sociales dicen recibir semanalmente informaciones falsas o engañosas. Y yo traje algunas tablas para comparar, algunas tablas que nos dicen a nosotros los porcientos de las personas y hace unas preguntas que dice, ¿confías en poder identificar una imagen, video o texto online como falso? Y ahí vemos a la parte de abajo que dice, hay diferentes generaciones, hay todos, generación Z, los millennials, generación X, los boomers y los silents. Esas son diferentes generaciones de épocas o años. Y ahí te dice claramente que totalmente 10%. ¿Cómo tú identificas? Totalmente 10%, 12%, pero vemos que en la generación, en la silents, en la última generación, dice un 3%. Así que cada vez menos saben si una imagen o una información es engañosa o no. Y también dice, cada cuánto ves en internet información que crees falsa. Y ahí vemos los porcientos. Si es a diario, es azul, semanalmente, gris, mensualmente o menos que mensualmente o nunca. Y ahí vemos que la mayoría de esa tabla está vinculada a que a diario ellos saben que muchas cosas son falsas. Y muchas de las cosas que están pasando por sus ojos son la verdad bíblica. Pero las identifican como falsas. ¿Y cuál sería la razón? Es la pregunta. ¿Por qué están identificando tanto distintas generaciones que las verdades de Dios son falsas? Es el hecho de que la obra no se ha centrado en lo que debe ser. Y está un predicador y tirándole a otro, y otro tirándole a otro, y otra iglesia tirándole a otra, y nosotros tenemos la verdad. Ahora todo el mundo tiene la verdad. Pero la verdad es Cristo, y se ha olvidado lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, y para qué vino Cristo. Y para qué viene Jesús, que es lo más importante por segunda vez. Se ha olvidado eso. Lo hemos pasado por alto, por yo mirar credos, por yo mirar algo que me diga a mí que Jesús viene en esta fecha o en otra. Algo que me diga a mí que yo, cuánta obra puedo hacer de aquí a allá. Y no necesariamente obra que tiene que ver con el Evangelio. Obra personal. Así que necesitamos nosotros mirar. Y voy a mirar una tabla porque me parece sumamente interesante. En esta, para terminar la encuesta anterior, dice, cuando alguien publica información falsa en redes, ¿le corriges? Hace esa pregunta. Y aquí dice que de acuerdo a las generaciones, de generación Z a los silents, que son los silenciosos, ha disminuido gradualmente de un 40%, si es a alguien conocido, le contestas, de un 40% a un 15%, ya no le importa, ya casi ni le importa. Y a alguien desconocido, hasta un 7%, de un 23% a un 7%. Así que vemos que está llegando la generación donde a ellos no les importa si es falso o cierto. No le importa, simplemente lo pasan por alto, lo miran y se ríen o no, o lo pasan para adelante, pero no saben y no le importa. Y esta tabla que traje aquí es para que podamos mirar dónde está metida la juventud, dónde está metida todas las generaciones.
Dice, redes sociales con más usuarios activos al mes. Hablando de abril de este año. Eso fue en abril de este año. Y dice, en primer lugar está Facebook, con 3.065 billones de usuarios. Segundo lugar está YouTube, con 2.504 billones de personas. Y así sucesivamente, Instagram, WhatsApp, TikTok, WeChat, Messenger de Facebook, Telegram, Snapchat y todos los demás. Así que vemos dónde la gente está metida. Está metida en las redes sociales. Cuando nosotros aprendimos en la palabra de Dios que este mensaje debía ser predicado por testimonio, ¿por qué nos hemos limitado? Porque aunque nosotros lo estamos haciendo ahora para llegar a lugares que no podemos llegar, pero no debemos detenernos en la obra personal, que es la obra que realmente convence a las almas de Cristo. Y hay temas de interés social en este momento que a la gente le importa más que cualquier otra cosa. Y por eso numeramos 10 de ellos, de los 10 más importantes en la sociedad hoy. Y me salió bien interesante, número 1, el cambio climático. Número 1, de interés social. Número 2, la guerra de Ucrania y Rusia. Es de alto interés social en estos días. Número 3, los ovnis o UFOs. Son la vida extraterrestre y las investigaciones que están haciendo de esta índole. Número 4, la economía mundial. A la gente le preocupa porque estamos en una fase de inflación y las cosas están subiendo exorbitantemente y la gente quiere saber qué pueden hacer. Así, el número 5, el segundo periodo de Trump. El número 6, ¿qué traerá el nuevo año? O sea, ¿qué va a traer el nuevo año con las cosas que vienen? Número 7, los derechos de las mujeres sobre los hombres. Eso es algo que tiene que ver con el movimiento feminista o movimiento 4B, que se está formalizando en Estados Unidos nuevamente. El número 8 es la salud y las nuevas enfermedades. Número 9, la tecnología del AI o la tecnología de la inteligencia artificial. Y la número 10, la religión o las nuevas sectas. Es algo de interés, pero mínimo. O último tema, de interés. Así que, viendo todas las cosas sociales que la gente tiene interés, ¿en dónde debemos enfocar la mirada? ¿Qué debemos explicar? La gente sabe que el mundo está a punto de explotar, pero no saben qué hacer. No saben dónde fijar su esperanza. Y para eso, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, porque no era muy diferente a lo que se estaba debatiendo en el día de Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. No voy a leerlos todos por cuestión de tiempo. Dice, lo primero que dice en el capítulo 5, versículo 1 es, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no os sujetéis de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿A quién le estaba hablando él? Vamos a seguir leyendo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿por qué? Por el amor. Vosotros corráis bien,
¿quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa, mas el que os perturba llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, pregunta aquí, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. O que fuesen también cortados los que os perturban. Nosotros tenemos que entender que no es muy diferente lo que está pasando hoy de lo que pasaba en aquel entonces. Hay una guerra. ¿Quién es el circunciso y el incircunciso? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el otro? Nosotros que debemos guardar las fiestas, aquellos que no deben guardar las fiestas. Nosotros somos gentiles. Y había una guerra en todo ese tiempo porque Satanás no quería que la verdad se predicase. Y vamos a ver unas citas en el libro Otro Poder, página 29, para que podamos entender muchas cosas importantes. Dice, manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe, escuchando a los espíritus seductores y doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. ¿Hemos entendido lo que dice ahí? ¿Hemos vivido lo que dice ahí? ¿Hemos enfrentado lo que dice ahí? Debemos nosotros mirar que en el tiempo en que vivimos es un tiempo crucial, de mucho valor para nosotros, que creemos y hemos visto las profecías cumplirse ante nuestros ojos, de saber que en aquel tiempo no era muy diferente los días de Jesús. En aquel tiempo de los discípulos no era muy diferente, era una lucha constante con diversas iglesias, con diversas personas que llegaban a la iglesia y con diversos pueblos que decían ser los que eran, pero no eran. Entonces, el mensaje que debemos preguntar, el próximo párrafo, el mensaje que debemos presentar, nuestra lección para el momento presente es, y hace una pregunta, ¿cómo podemos entender y presentar más claramente el evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos? Ese evangelio que se presenta como la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Eso debemos presentar. Y dice, hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Hemos de darle la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea como posible. Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada a quién. Y usted ha entendido eso y sabe que la responsabilidad que usted tiene en sus manos. Debemos saber la responsabilidad que tenemos. Nunca antes se había dado una verdad como la que creemos nosotros. Nunca antes. Entonces, somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones.
Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. Y sigue diciendo, el tema de mayor importancia es, para que usted se lo grabe en su mente, el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo como, dice ahí, en su vida diaria. Eso fue lo que dije al principio. Debemos demostrarlo en su vida diaria. Se nos dio un mensaje a nosotros, adventistas del séptimo día, o aquellos profesos adventistas del séptimo día que dicen ser. Predica el mensaje de los tres ángeles. Predica los mensajes de la justicia de Cristo. Predica el santuario celestial. Predica la ley de Dios, la justicia, la gracia, el amor. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? Porque no me parece que sean esos. Si nosotros como pueblo nos uniéramos como en el 1844, que verdaderamente creían que Jesús venía, y decimos nosotros que creemos que Jesús viene, la lluvia tardía se derrama como nunca antes. Créame. Pero mientras hayan esos conflictos, la lluvia tardía va a caer sobre aquellos que se parezcan a Cristo. Aquellos que no juzguen, que no miren los defectos, que no miren si aquel está mal o no. Porque ¿saben qué? A mí me han acusado hasta que me van a demandar. Y son predicadores de estos días. ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que el Espíritu Santo no los puede estar guiando. Porque una persona que dice ser y quiere demandar a su hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sigue diciendo, pues es esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Y vamos a Salmos capítulo 119, 173 al 75. Dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación. Oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Eso es un espíritu libre. Eso es un adventista del séptimo día libre. Así quiero ser yo. Así me siento yo. Yo quiero, Señor, que tus juicios me ayuden. Yo amo tu ley. No solamente un mandamiento de ir a la iglesia el sábado. Yo amo toda tu ley. Yo obedezco tus mensajes. Yo obedezco la vida de Cristo para poder ser semejante a mi Salvador. Porque no merezco absolutamente ni la salvación. Pero por la gracia de Cristo nos ha ofrecido su sangre, que es lo más precioso que el oro. Lo más precioso que se nos ha podido ofrecer a la raza humana. Una oportunidad. Dice aquí, debéis realizar una consagración diaria y personal a Dios. Diariamente debéis renovar vuestro pacto para ser suyos plenamente y para siempre. No confiéis en los sentimientos cambiantes, sino afirmad vuestros pies
sobre la segura plataforma de las promesas de Dios. Tú lo has dicho. Yo creo en tu promesa. Esta es una fe inteligente. Vuestros sentimientos serán perturbados cuando veáis a otros seguir una conducta contraria a los principios de Cristo. Vuestra fe será probada, pero os amonesto a que contempléis únicamente ¿a quién? A Jesús. A que no permitáis que ninguna de estas cosas endurezcan vuestro corazón o os causen tinieblas o incredulidad. Que nada haga fracasar nuestra fe. Vivid como antes la vista de Dios. Hablad con Jesús, así como hablaréis a un amigo. Él está listo para ayudaros en las pruebas más difíciles. Está con nosotros en la perplejidad más grave. Y confiamos en sus promesas. Y sabemos que Cristo viene pronto porque lo ha prometido y confiamos en esa hermosa promesa que nos ha dado. Estamos gozosos porque Cristo viene. Estamos gozosos porque se están cumpliendo las palabras de Jesús. Estamos gozosos porque en Mateo 28, capítulo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que lo más importante, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos nosotros que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo? Entonces, nos ha encomendado a nosotros como adventistas, a nosotros como adventistas libres, a amar a todos. Y es lo que hacemos. Los amamos a todos, no importa las amenazas. Hemos perdido muchos amigos por Jesús. Hemos perdido mucha familia por Jesús. Pero si me suelto de Jesús, ¿quién salvará a aquellos que me odian? Si me suelto de las promesas de Cristo, ¿cómo le pediré a Cristo que salve a mi familia y a aquellos que me rechazan? Por pertenecer a una organización que quiere proteger la verdad tal cual es. Así que quiero en esta hora orar y hacer un llamado a la misma vez. Hacer un llamado a ti adventista, a ti que te llamas, que te has llamado por muchos años adventistas, o cristiano, o católico, o pentecostal, o testigo de Jehová. No importa dónde estés, Cristo tiene salvación para todos. Y esta iglesia nunca ha dicho que la estructura va a salvar. Nunca. Que la estructura no salva a nadie. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y esta iglesia creemos por fe y lo profesamos, que Cristo tiene hijos allá donde alguno de ustedes que nos está viendo está ahora mismo. Y lo único que desea esta iglesia es poder mostrar a un Jesús diferente al mundo como se ha profesado antes. Y que pueda salvar a aquellas almas que no entienden todavía si tienen oportunidad o no. Que puedan llevar a Jesús, podamos llevar a Jesús a sus hogares. Y que ellos se puedan enamorar de Cristo y juntos podamos ir al reino que Él ha prometido y va a traer por la eternidad. Así que oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos hoy en una libertad que solamente proviene de usted. En un gozo, Señor, que solamente proviene de su Santo Espíritu.
en una alegría, Padre Celestial, que queremos impartir a otros para que puedan conocer a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Padre Celestial, te pido por aquellos que nos ven, nos escuchan, que puedan alejar su mirada de todas aquellas cosas, Señor, que no nos unifican a creer y a predicar la segunda venida de Cristo. Padre, te pido, Señor, que nos podamos levantar en valentía para unirnos en este último tiempo con el fin, Señor, de predicar las buenas nuevas y llevar otras almas al reino de los cielos. Padre, gracias por mi iglesia. Por mi iglesia ha defendido las cosas que tú has tenido en tu palabra, Señor. Y el día que mi iglesia no exista, Señor, que esas cosas queden en mi corazón para yo respetar igualmente a aquellos que quieren escucharte. Gracias, Padre Celestial, porque todavía podemos tener libre albedrío, Señor, para que podamos decidir por ti, solo por ti, Señor. Que tú puedas, Señor, ayudar a otros a que no se forme en nuestra iglesia lo que una vez se formó en el viejo mundo. Y que podamos, Señor, agarrar a aquellos más necesitados, por la cual Jesús vino a mostrar, se hizo hombre para mostrar lo que realmente usted es y lo que su carácter significa. Señor, que podamos ser semejantes a aquel que llamamos Maestro. Y que podamos, Señor, juntos ir a morar en las mansiones celestiales. Porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.